Los eunucos en la Biblia. Una historia que transforma lo marginado en propósito divino. Imagina por un momento que estamos en un reino antiguo. En la corte del rey hay hombres que tienen un rol especial. Los eunucos. Ellos eran los guardianes del harén, los consejeros de confianza y muchas veces los intermediarios entre los reyes y el mundo exterior. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Por qué aparecen en la Biblia? Y, lo más importante, ¿qué nos enseña su historia sobre Dios? Aquí te cuento todo. ¿Qué es un eunuco y por qué eran así? Un eunuco era, en términos simples, un hombre que había sido castrado físicamente o que vivía como si lo hubiera sido. ¿Por qué alguien viviría así? Bueno, en las culturas antiguas, ser eunuco te daba acceso a roles importantes, especialmente en las cortes reales. Los reyes confiaban en ellos porque, al no poder tener hijos, no representaban una amenaza para el trono. No había riesgo de que intentaran formar su propia dinastía. Muchos eunucos eran esclavos o prisioneros de guerra. A veces, esta condición les era impuesta desde jóvenes. Imagina el dolor y la pérdida que esto representaba. Sin embargo, en medio de esa tragedia, los eunucos muchas veces se convertían en figuras influyentes, como guardianes de los harenes o administradores de grandes responsabilidades. Los eunucos no son personajes secundarios sin importancia en la Biblia. Aparecen en momentos clave y cada vez que lo hacen, hay un mensaje poderoso detrás. Aquí hay 3 ejemplos que nos cuentan su historia. En Deuteronomio 23, 1. Dios establece que los eunucos no podían entrar en la congregación del Señor. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, ni el castrado. Esto parece duro, ¿no? Pero recordemos algo. En el Antiguo Testamento, la perfección física simbolizaba la santidad. Los defectos físicos como la castración, la cojera, la ceguera, el enanismo, los jorobados, los mutilados o con deformidades, los que tenían ulceraciones, manchas o defectos en la piel, eran un recordatorio de las consecuencias del pecado y de la necesidad de un mediador perfecto. Los eunucos representaban a aquellos marginados por la sociedad y en ese momento parecían estar lejos de la presencia de Dios. Pero ahora vayamos al Nuevo Testamento, donde todo cambia. En Hechos 8, 26 a 40, Felipe, un seguidor de Jesús, es guiado por el Espíritu Santo para encontrarse con un eunuco etíope. Este hombre era un alto funcionario de la reina Candace, encargado de todas sus riquezas. A pesar de su posición, buscaba algo más. En algún momento estaba leyendo el libro de Isaías y cuando Felipe se le acercó, le preguntó: ¿de quién habla este profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe le explicó que Isaías hablaba de Jesús, el Mesías que murió para salvarnos. En ese momento el eunuco entendió el Evangelio, creyó y pidió ser bautizado. Aquí está lo increíble. Un hombre que antes era marginado ahora se convierte en parte de la familia de Dios. Su historia nos muestra que, en Cristo, no hay barreras físicas, culturales ni sociales que nos separen de su amor. Mucho antes de la historia del eunuco etíope, Dios había prometido algo hermoso en Isaías 56, 3 a 5. No diga el eunuco: he aquí, yo soy un árbol seco. Daré en mi casa y dentro de mis muros lugar y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Puedes imaginar lo que esto significó para los eunucos? Muchos de ellos vivían sintiéndose incompletos, sin la posibilidad de tener una familia o un legado. Pero Dios les prometió algo mucho mayor, un lugar eterno en su casa y un nombre que nunca sería olvidado. La historia de los eunucos en la Biblia nos enseña algo increíble. Lo que la sociedad ve como inútil o marginado, Dios lo transforma para su gloria. En el Nuevo Testamento, en Mateo 19:12,
Jesús habla de 3 tipos de eunucos: los que nacen así, los que son hechos eunucos por otros y los que deciden vivir como eunucos por causa del reino de Dios. Este último grupo representa a personas que eligen renunciar a ciertos deseos o privilegios para dedicarse completamente a Dios. No se trata de castración física, sino de una entrega total al servicio del reino. Es una elección espiritual que refleja humildad, sacrificio y propósito. En el pasado los eunucos eran excluidos, pero en Cristo la gracia los incluye. El eunuco etíope es un ejemplo de cómo el Evangelio rompe barreras. Ya no importa si alguien es marginado, extranjero o tiene una condición física particular. Todos son bienvenidos en el reino de Dios. La promesa de Isaías para los eunucos es un recordatorio de que Dios ve a los marginados y les da dignidad. No importa cuán seco o vacío alguien se sienta, Dios puede darle un propósito eterno. ¿Estás desanimado por alguna razón? Bueno, Dios puede darte un propósito eterno. Si no fuera así, entonces, ¿por qué son importantes los eunucos en la Biblia? Los eunucos nos cuentan una historia de redención. Representan a aquellos que, según los estándares humanos, no tienen nada que ofrecer. Pero en las manos de Dios, incluso los marginados pueden ser usados para grandes propósitos. Dios nos enseña que nuestro valor no depende de lo que podemos hacer o de nuestras circunstancias físicas, sino de nuestra disposición a seguirlo. Si Dios pudo darles un lugar en su reino a los eunucos, ¿qué no hará por nosotros? La próxima vez que leas sobre un eunuco en la Biblia, recuerda esto. Su historia es un reflejo del amor inclusivo y transformador de Dios. Desde la exclusión bajo la ley hasta la inclusión bajo la gracia, los eunucos son un recordatorio de que en Cristo no hay barreras que nos separen de Él. Así que, ¿qué podemos aprender de los eunucos? Que Dios ve más allá de nuestras limitaciones y nos da un propósito eterno, un lugar en su reino y un nombre que nunca será olvidado. Eso es algo digno de celebrar.